pedagógica de aprender y de que estamos listos para aprender una nueva destreza, la que hace que generemos la correspondencia a ciertas situaciones. No hay culpables, nunca nadie me ha hecho daño y yo me he hecho daño por por la forma en que yo he mirado lo que ahí sucede, ¿sí? Es decir, por mis creencias, y ahora puedo proponerme dejar de hacerme daño, ¿sí? Es decir, los errores de los otros, de la forma en que yo he leído los errores de los otros, es la razón por la que yo he generado sufrimiento en mi vida. Igual, mis errores han generado mis errores leídos desde la interpretación que el otro ha hecho de mis errores, le ha generado sufrimiento al otro. Pero eso está relacionado no con la existencia de un culpable, sino con la existencia de la necesidad de cometer errores para el aprendizaje y la necesidad de cambiar la información que le mire al error no como algo malo, sino como una herramienta pedagógica que lo único que nos muestra es que aún no sabemos. Es decir, la invitación realmente es a desmontar o a quitar una serie de creencias que me mantienen en esta dinámica de sufrimiento y de violencia, ¿sí? De agresión. 2 segundos más que se me está agotando la batería y no he conectado la computadora. Estoy un poquito despistada. Ya volví, ya volví. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo sé que esto es una afirmación como fuertecita, ¿no? Que necesitamos entenderla bien, ¿sí? En- eh, no somos generadores de temas físicos, ¿no es cierto? Pero sí de escenarios, de correspondencia a escenarios. ¿Está entendido eso? ¿Qué dice la Dani? ¿Qué dice la Caro? ¿Qué dice la Karina? Creo que la Suquita ya se desconectó de nuevo, ¿no? Ahí está la Suquita también. Nada. Pregunten, Creo- chicos, pregunten, chicas. Es que creo que es una información bastante fuerte y asimilar por algunas cosas, pero es interesante. ¿Ya? ¿Qué dice tu mente? ¿En qué se hace? ¿En qué hace? Porque la mente lo que hace con esta información es genera así como argumentos, como resistencias, porque claro, es una información nueva para la mente, ¿no? Y que confronta mucho de lo que hemos aprendido, como hablábamos hace un momento con respecto a al ser bueno, por ejemplo, que es algo que tan metido tenemos en nuestra mente sin darnos cuenta que a través de eso podemos estar interfiriendo en la experiencia de otros, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, que me vengan y me digan que, a ver, que el propósito no es ser bueno, sino es ser sabio, a la mente le cuesta, ¿no? Le cuesta eso, ¿no? Igual que decir que que nosotros por una necesidad pedagógica, desde nuestra propia información interna, tomamos decisiones que genera y con a través de ellas generamos correspondencias que tienen el propósito de generar aprendizajes. ¿Qué dice Karina? Sí, pero mi mente en cambio me dice a ratos, ah, entonces la culpa fue mía. Entonces, Eso. eso es lo que me pasa a mí, por eso me quedo así.
Claro. Fíjate que después de esta afirmación de decir que todo lo que ha sucedido en nuestra vida y lo hemos generado, nos dice la segunda lámina, dice, no hay culpables. ¿Por qué? Porque sabemos que justamente genera eso, el creernos responsables o el asumir que nosotros vamos generando una correspondencia desde una perspectiva pedagógica, inmediatamente nos conecta con la idea del culpable. En el universo, Karina, no existe el culpable desde la perspectiva pedagógica. Existen aprendices, ¿sí?, que requieren cometer errores y que requieren tomar decisiones desde lo que sabe, ¿sí?, en el momento en el que se está, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tomamos una serie de decisiones, ¿sí?, desde la información aprendida, desde los miedos, ¿sí? Y eso nos genera unos escenarios que no necesariamente son satisfactorios, sino que integran una serie de dificultades, ¿sí? Pero todo eso, ¿sí?, tiene un propósito de aprendizaje. Nada de eso nada de eso nos convierte en culpables, ¿sí?, sino en aprendices, o nos refiere a esa condición de aprendices, experimentando. Pensemos en un niño en la escuela, pensemos en el niño en el kinder, ¿sí? Eh, Al niño en el kinder, ¿sí?, se le permite experimentar con materiales, ¿sí?, que los rompa, que los desarme. Es decir, el niño en los primeros años de vida necesita primero destruir todo. ¿Has visto cuando a un niño de 3 años le regalan un carrito en Navidad? ¿Qué hace? ¿Cuántos días le dura? Dos a lo mucho. Dos a los mucho. ¿Por qué? Porque ya está todo Ya está desarmado. Es decir, jugando. desde la información que en ese momento tiene el niño, de la curiosidad de saber cómo está armado algo, lo primero que hace es destruirlo, ¿sí?, desarmarlo, ¿no? Y después pide que te vuelvan a armar, y a veces ya no hay cómo volverlo a armar. Pero inmediatamente le saca las llantas, le saca las puertas, le saca lo de abajo, lo que sea, para ver cómo está armado. ¿Sí? Eso es una necesidad pedagógica, ¿sí?, de primero aprender, como decía Gerardo Martín, a desarmar o destrozar para después aprender a cuidar. ¿Sí? Nosotros los humanos adultos hacemos más o menos eso, ¿sí? Primero generamos, desarmamos un montón de cosas o sea, vamos contra nuestro cuerpo, le dañamos a nuestro cuerpo para después aprender a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es una necesidad de experiencia, porque solo a través de la experiencia aprendemos, ¿sí? Si no hemos desarmado, no aprendemos a cuidar, a armar, a rearmar y para volver a cuidar. Es decir, si no hemos hecho ese proceso de experimentar desde cometer errores, desde usar las creencias aprendidas y observar los resultados que esas creencias aprendidas nos dan, ¿sí?, no vamos a poder hacer el aprendizaje. Es decir, primero vamos a ir a creer que alguien nos va a hacer feliz. Cuando nos damos cuenta que nadie nos puede hacer feliz, ¿sí?, que el otro no nos hace feliz, ¿sí?, y que si sigo esperando que alguien más me haga feliz, no voy a ser feliz, ¿sí?, nunca voy a aprender que solo yo puedo generarme un estado de felicidad. Pero tuve que haber pasado por todo ese otro proceso. Eso no me hace culpable, ¿sí? Eso solo me habla de la necesidad y además la condición indispensable de experimentar para volverme sabio. Es decir, la sabiduría es resultado de la experiencia. Entonces, yo necesito experimentar la limitación, el miedo, el sufrimiento, ¿sí? Necesito experimentar el conflicto para comenzar a añorar, a plantearme, a aprender a ser feliz, a aprender a estar en paz, a aprender a compartir, a aprender a valorar, a aprender a respetar. Es decir, solo cuando irrespeté a mí mismo o le respeté al otro, ¿sí?, con los resultados que obtengo de eso,
puedo comenzar a añorar, a buscar la necesidad de ejercitar el respeto. ¿Sí? Pero eso no es en una vez, a veces necesitamos muchas veces repetirnos en eso. Eso no nos hace culpables. Eso solo nos hace, ¿sí? Nos remite a esa condición de niños que aún estamos experimentando y aprendiendo. ¿Sí? El asunto del culpable nos lleva, la creencia del culpable nos lleva al juzgamiento, a la descalificación, a la necesidad del castigo y nos mantiene en esa dinámica de una relación de violencia. ¿Sí? Entonces, necesitamos reconocer los errores, porque no es no mirar los errores, pero reconocer y mirarle al error quitándole la carga negativa y reconocerle como una herramienta pedagógica, ¿sí? Entonces, todos vamos generando escenarios donde va a estar presente la dificultad, donde va a estar presente la confrontación, justamente para que aprendamos ahí a mirarnos, ¿sí? A reconocer nuestras creencias limitantes, a reconocer nuestros miedos para poder decidirnos a trascenderlos. ¿A través de qué? A través de cambiar la información, a través de cambiar la mirada sobre el tema específico o en general la mirada sobre la vida y comenzar a experimentar una nueva información y ver nuevamente, porque esta información que aquí compartimos también tiene que ser experimentada, verificada en resultados concretos. Entonces, esta experiencia es una experiencia de prueba-error. Eso no nos hace culpables. Así como a ti nunca te han hecho daño, tú tampoco has hecho daño. Tus errores han sido aprovechados por otros para su propio aprendizaje. O pueden ser no haber sido aprovechados, ¿sí? Y haber decidido quedarse en el sufrimiento a través de tu error o tú a través del error del otro, ¿sí? Tus errores necesitas asumirlos como parte de tu aprendizaje, pero jamás te culpes por ellos, ¿sí? Nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Por eso dice un maestro es aquel, no es aquel que no ha cometido errores, un maestro espiritual es aquel que ha cometido todos los errores posibles, pero ha aprendido de ellos. Entonces nuestra mente, o sea, necesitamos entrenarle a nuestra mente a mirar nuestros errores, ¿sí? Con la óptica de poder sacar el mejor aprendizaje de ellos, no con la idea de castigarnos o de maltratarnos, porque eso no sirve, eso es antipedagógico, ¿sí? Y nos mantiene en una relación de violencia con nosotros mismos o con el otro, ¿sí? Lo que necesitamos hacer con los errores es disponernos a sacar el aprendizaje de ese error. ¿Sí? Entonces, es cambiar la relación, cambiar nuestra relación con el error, es cambiar eh, nuestro pensamiento sobre el error, es cambiar nuestro concepto sobre el error. El error es una herramienta pedagógica necesaria y presente en nuestra vida y en la vida de los otros, ¿sí? Entonces, aprender a relacionarnos, ¿sí? Con el error, con sabiduría, es aprender a reconocer la función perfecta que tiene dentro del proceso de aprendizaje. El primer postulado nos libera de la lucha y el segundo nos libera de la culpa, ¿sí? ¿Cuál era el primer postulado? El que planteamos en el primer punto es todo es un aprendizaje. Entonces, dejo de luchar contra la vida y comienzo a aprovechar la presencia de los escenarios en mi vida, no para tratar de cambiarlos, sino para tratar de aprender de ellos. Y el segundo, ¿sí? El reconocer que es necesario el error y que es necesario generar escenarios de dificultad que pueden ser incluso confrontantes para mi aprendizaje y reconocerme en eso como un ser, como un niño, como un aprendiz, ¿sí? Que necesita de esa herramienta, me libera de la culpa o de la relación que he tenido con el error, ¿sí? Porque todos hemos vivido culpándonos por los errores cometidos y culpando al otro por los errores cometidos del otro. Entonces, reconocer que el error es necesario para generar experiencia, para generar aprendizaje, nos libera de la culpa.
¿Qué dice Karina? ¿Habrá cómo liberarse de esa culpa desde este entendimiento? Sí, porque, bueno, como dijo, hay que cambiar la relación con el error que tenemos, porque ya tenemos Ujú, metido en la cabeza de que eso está mal, o sea, te ujú, equivocaste, uy, no, qué mal, 0/20, y todo el tiempo ujú, es eso, entonces. ujú, Sí, sí, ujú. sí, sí, cambiar eso y entender que simplemente es una cuestión de aprender y que más bien agradecer todos los errores que hemos cometido. Exacto, mi querida Karina, exacto. Llegar a valorar la presencia de esos aprendizajes hechos a través del error. Si no hubiera sido por ese error, no generábamos ese aprendizaje. ¿Sí? Es decir, Ujú. nadie va a aprender sin equivocarse. Eso es una gran falsedad, eso es una fantasía. El error es parte de la experiencia de aprendizaje. Y por supuesto, lo que sí no podemos evitar, y eso es parte de la pedagogía, es que el error tiene sus resultados. Y esos resultados, ¿sí? Necesitamos asumirlos, ¿sí? Y hacer el aprendizaje a través de eso, ¿sí? Entonces, eh, esos son los escenarios necesarios para el aprendizaje. Porque si cometeríamos errores y no generarían resultados, no aprenderíamos nada de ellos. Son a través de los resultados de los errores que es donde nosotros podemos comenzar a plantearnos un cambio de método, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. ¿Qué dice la Dani? Estoy pensando, porque uno se pone a pensar a ver, en qué circunstancias de la vida uno puede aplicar todo esto. Ujú, ujú, Con respecto, bueno, esto de la culpa, sí, yo sí tenía en mi cabeza al menos y siempre he tratado de hacer consciente de que uno no debe latigarse la vida entera por todo, como hemos venido haciendo, por desconocimiento quizá, y claro, uno cargando toda la vida con culpas, que es lo que a uno le apaga y le quita la energía tanto. Pero ujú, bueno, hablando de los errores, pensando, por ejemplo, estaba pensando, si es verdad, uno siempre trata de que cualquier error que cometa, pequeño, mediano o grande, sacarle algo de provecho, pero uno a veces ve que hay otras personas que cometen el mismo error y siguen cometiendo, y a pesar de que tienen consecuencias negativas, siguen cometiendo y se quedan como ahí y no mismo aprenden. Entonces, o sea, uno viéndole desde fuera, cuando uno ya ha hecho esta introspección y es más consciente de toda esta situación, como que a uno sí le frustra que el otro no pueda aprender de una vez. Estoy hablando de adultos, no de niños, que es sí, diferente. sí, sí, O sea, sí. como que es frustrante, ¿no? Que el otro siga cometiendo y se siga enfrascando. Y sí, me acuerdo que usted alguna vez dijo, bueno, ahí en ese caso también depende de uno, ¿no? Si se quiere quedar con este ser que sigue enfrascado en su aprendizaje y que quizá le va a seguir tomando, cometer el mismo error, y ya depende de uno si uno quiere quedarse a ver ese recorrido con esta persona o no. Pero bueno, me Ujú. pregunto Ahí, eso. y ahí yo te pregunto otra cosa a más de esto. Em, ¿Qué haces tú con esa persona? ¿Qué haces tú internamente? ¿Cuál es lo que hace tu mente en relación a mirar o cuando miras el error continuo de la otra persona? A ver, le puedo decir que hoy, a raíz de que, bueno, he hecho muchos cursos, aparte de este, o sea, como que he tratado de alimentarme y crecer espiritualmente, como que entiendo y digo, bueno, es su proceso y que quizás seguirá en ese camino. O sea, a mí ya no me afecta, pero claro, tuve que tomar una decisión drástica y muy dura en mi vida para como poner distancia y poder ver desde fuera esto que a mí me estaba ahogando, Ujú, porque en verdad yo ujú, veía, no podía ver objetivamente cuando estaba con esta persona y me ujú, hacía demasiado daño ujú, y yo no ujú, podía crecer. ujú. Sí, Entonces, pero ¿qué ahora hacía me es ahí más, cuando estabas? ¿Qué hacía tu mente? claro, ¿Juzgaba? juzgaba, claro, total, juzgaba y Enjuiciabas, decía, juzgabas y no veía la generabas, parte mía, yo veía solo la parte de esta persona, que ya, ahora en no, cambio estando lejos me doy cuenta también de mi parte. claro, O sea, exacto, que ya. yo Ujú, fui como una,
¿cómo se diría? Una encubridora y claro, una encubridora y una persona que permitía todas esas cosas. No sé si me Ujú, explico. ujú, ujú. Sí, Entonces ahora sí, sí sí, veo mucho más claro, ya. como que me siento realmente mucho más preparada. Ya, chévere, porque eso es lo que necesito hacerme cargo, ¿no es cierto? En la repetición que yo estoy generando ante el error del otro, ¿no? En que yo me sigo repitiendo y termino siendo colaboradora del que se mantenga una situación, ¿sí? Entonces, lo que yo sí necesito hacerme consciente es el hecho de que lo que sucede en mi interior, en mis repeticiones o en mi hábito, como decíamos hace un momento, no seguir manteniendo ese hábito interno y que contribuye al mantenimiento de una situación externa, ¿sí? Entonces, es chévere, chévere, Dani, porque sí, hay que salir del hábito de juzgarnos o de juzgar al otro por el error, de descalificarnos o descalificar al otro, o de culparnos o culpar al otro, porque por ahí no solucionamos absolutamente nada. Ahí seguimos manteniendo el mismo escenario por una necesidad pedagógica, ¿sí? Entonces, podemos llegar a estados de sufrimiento tal y es el nivel de sufrimiento que llegamos a la saturación y ahí tomamos decisiones, ¿no? De poner distancia, de salir, de delimitar, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que hagamos esa es nuevamente una invitación para que miremos mi mente se metió en el hábito que mi mente generó y que fue parte de ese escenario, ¿no? Entonces, ahí puedo asumir mi parte, eso no me hace culpable y tampoco el otro es culpable, pero tampoco voy a darle asumiendo lo que le corresponde asumir al otro. Es decir, es todo un proceso muy complejo de cada quien hacernos cargo de lo nuestro, ¿no? Y si el otro no quiere hacerse cargo de lo suyo, es también un ejercicio y una oportunidad maravillosa para mí de respetar al otro en su decisión de caminar al ritmo que quiere caminar. Hay niños en la escuela que deciden no aprender, ¿sí? Y es absolutamente respetable, ¿sí? Hay niños que se demoran más en el aprendizaje y estos somos los adultos en este universo que en realidad somos niños en este universo. Somos niños que estamos aprendiendo a amar, ¿sí? Y hay personas, hay aprendices que se niegan a hacer su aprendizaje, que se ranclan de la escuela, que se pasan peleando con el profesor, con el sistema, con el método, ¿sí? Y se niegan a aprender. Y los maestros y el padre respetan absolutamente ese ritmo. El tema es que yo decido qué hago, como con lo que tú decías hace un momento que hacías referencia, si yo sigo estando al lado de esa persona, si es que puedo o no manejar con paz esa situación, si puedo o no generar respeto en esa situación, si puedo, ¿sí? Romper el hábito de contribuir desde lo que hago en mi interior a esa situación. Si todo eso tiene que ser puesto en la balanza para saber si me quedo o no me quedo en ese escenario, ¿sí? Porque no es por los errores del otro que yo me voy. Yo lo que necesito es aprender a reconocer si tengo las herramientas para quedarme o no tengo las herramientas para quedarme, ¿sí? O si mi aprendizaje es aprender a delimitar. Si todo eso parte por la pregunta de qué es lo que este escenario me está invitando a aprender. No hay reglas, no hay fórmulas, hay leyes, hay propósito, ¿sí? Y el propósito es que yo aprenda, ¿sí? A convertirme en un ser de paz y capaz de amar, ¿sí? Incluso a la persona con limitaciones, porque ahí es donde aprendemos a amar. Pero eso pasa también por amarnos a nosotros mismos. Es decir, esto es lo que yo les invito con esto que acabo de decir es a mirar que la vida o que la información de sabiduría para mirar la vida y nuestra vida y al otro y a nosotros mismos, ¿sí? Es un montón de piezas que no hay que tomarles solas. Es decir, que es un engranaje, ¿sí? De un montón de piezas. ¿Sí? Y no hay una fórmula para esto y para lo otro, y siempre va a estar relacionado
con lo que viniste a aprender, y eso es individual, ¿sí? Con lo que ya tienes aprendido, con lo que, con la información que necesitas trascender o la información que ya tienes verificada. Es decir, esto es un proceso absolutamente personal e individual, pero que requiere para todos un proceso de ir implementando nueva información y verificación de esa nueva información. Así es. Carito, ha estado silenciosa hoy día, ningún comentario, pregunta. No, Creo Lucy, que se fue oyendo la... nada más. No, Oyendo nada más. aquí estoy. Hay que Aquí oírle a la estoy. mente ¿Sabe también qué? lo que anda diciendo en relación a eso, ¿no? Sí, la verdad es que ¿Sabe estoy qué? a mil. Una cosa que les quería decir, o sea, yo creo que lo que usted habla, este hábito de, de- de hacer ciertas conductas o tener ciertos pensamientos hacia una situación específica, es, o sea, a veces hay que ser bien radicales para romper con ese hábito, Ujú. porque Hay no, que no es tomar fácil romper. decisiones. Ujú. Sí, o sea, a veces es drástico y esa es la manera que funciona. Ujú. Porque uno se acostumbró tanto tiempo a ese hábito que, ¿cómo romper? Entonces, Así es. desgraciadamente, uno dice, realmente llega a la saturación del sufrimiento y dice, no más, o sea, y ahí toca algo radical y puede ver desde fuera objetivamente y se va aclarando mucho la cosa y Ujú. obviamente con esta herramienta de la magia del amor sí es una gran herramienta porque uno ve desde otra perspectiva todo, es increíble. Sí, Y sí, chévere, Dani. La decisión y la voluntad van a ir acompañando a todo el proceso. Necesitamos desde ese irnos dando cuenta, desde la saturación o desde el irnos dando cuenta, tomar decisiones y meter mucha voluntad para sostener. La decisión de romper hábitos mentales, emocionales y de actitudes y de comportamientos requiere decisión y voluntad. Sí, eso es verdad. Ujú. Bueno, mis queridas, creo que estamos con el tiempo, 12:20. Nos seguimos en la ley de correspondencia, nos queda todavía para seguir trabajando, pero vale la pena porque es una ley muy bella, inmensamente liberadora. Por favor, pongan atención a las diciendo a esto. Me encantó, Karina, que puedas decir, me genera la culpa. Eso es importante sacarlos aquí en clase porque la mente hace resistencia, la mente genera conceptos y hay que justamente necesario suplantando o reemplazando con otra información. ¿Sí? Así que mis queridas, si quieren, vuelvan a revisar. Seguimos la próxima clase con correspondencia y a poner y a aplicar la información, porque esto tiene que ser verificado en la vida misma.